es el lobulillo hepático, ¿no es cierto? Aquí pueden ver ustedes una imagen hexagonal, y el cual nos representa pues un lobulillo hepático, en lo cual vamos a ver la constitución histológica, parte con una vena centrolobulillar, este es el lobulillo, ¿ya? Y parte la vena centrolobulillar, y hacia los vértices de esta figura hexagonal están los espacios porta, ¿no? Los espacios porta, que va a contener ahí la tríada porta. La tríada porta son los tres elementos que encontramos en ese espacio, que es la arteria, la vena y el conducto hepático. Aquí nosotros estamos viendo un corte de un lobulillo, teniendo en cuenta un segmento nada más, ¿ya? Que está considerando prácticamente la vena centrolobulillar y el espacio porta. Aquí está la vena centrolobulillar y el espacio porta. Entonces, como ven, de la vena centrolobulillar hacia el espacio porta y en general a todos los demás vértices, hay una distribución radiada, ¿no es cierto? Miren ahí, como si fueran rayos de bicicleta, que se extiende en cadenas celulares hacia todos los vértices. Esas cadenas celulares son los hepatocitos, ¿no es cierto? Los hepatocitos que, ya saben ustedes, el hígado pues tiene más de 13 funciones metabólicas, ¿no es cierto? Y cada una de estas áreas pues tiene una función muy importante en lo que es el cumplimiento. Ya saben ustedes que una de las funciones incluso es a nivel, en el nivel intrauterino, ¿no? En el cual se encarga de producir por los glóbulos rojos, ¿no? Cumple función hematopoyética. Después de que en el primer trimestre, pues esa función la tenía el vaso, en el segundo trimestre y hasta el final es el hígado el encargado de la hematopoyética. Asimismo, la médula ósea roja ya se posiciona en esta función, ¿no? De tal forma que al nacer, pues esto, vamos a encontrar un niño con una hepatomegalia marcada. Es una hepatomegalia funcional, no es esto, ninguna enfermedad, ninguna alteración, ¿no? Lo que pasa es que, como ustedes saben, pues la sangre se transmite a través de la placenta. Entonces, la necesidad de oxígeno del bebé no es totalmente cubierto por el oxígeno que puede ser administrado por la madre a través de la placenta. Entonces, como consecuencia, ¿qué ocurre? Que el organismo del bebé empieza a formar más glóbulos rojos, con el fin de que pueda captar más oxígeno, ¿no? Llevando, pues, transportando en más glóbulos. Es casi similar a lo que ocurre cuando nosotros, personas de la costa, vamos hacia la sierra. Ustedes saben que en la costa hay mayor oxígeno, debido justamente a la gravedad. El oxígeno, por ser un elemento pesado, pues se encuentra en las partes bajas de la tierra. Sin embargo, conforme uno va ascendiendo a la altura, a la cordillera, va descendiendo esta presión de oxígeno y por lo tanto hay necesidad. El organismo reconoce esa escasez de oxígeno y empieza a ordenar a la médula para que ésta empiece a producir más glóbulos rojos y se dé un funcionamiento similar al que tenía el bebé cuando estaba en el intrauterino, ¿no es cierto? Entonces ahí está la explicación. Bien, cuando nosotros hablamos de las malformaciones pues, del aparato digestivo, ya hemos visto tanto en el esófago, en el estómago, en el intestino, que tiene una serie pues, de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hacer recuerdo de algunas de ellas. Y también en lo que corresponde pues, a las vías biliares, saben ustedes que las glándulas anexas tienen dentro de este grupo del tubo digestivo a las glándulas salivales, a la vía biliar, tenemos ahí al páncreas, ¿no? El páncreas exócrino, y la misma apéndice secal. Pero podemos encontrar también que desde el punto de vista de malformación genética puede haber una atresia de la vía biliar, ¿no? La cual se manifiesta con ictericia en las primeras semanas de vida incluso, y puede haber una obliteración total o segmentaria de las vías biliares extrahepáticas. Actualmente no corresponde más bien a una malformación, sino más bien se dice que es una obliteración cicatricial postinflamatoria, presumiblemente de origen viral. Ustedes saben pues que a pesar de que la madre proteja a través de la placenta y esté del bebé en el organismo de la madre, pues también hay un riesgo, ¿no? De que se le pase también los diferentes tipos de infecciones, así como se le puede pasar elementos
que sean benéficos para el bebé, también se le puede pasar elementos que le pueden hacer daño. Entonces, esta obliteración pues se corrige quirúrgicamente, dado que si no se corrige de inmediato, ¿no? Los primeros días, pues lamentablemente el curso puede ser fatal. En el hígado se aprecia colestasia, puede haber fibrosis, fibrosis progresiva de los espacios porta y proliferación y dilatación de conductivos biliares. Asimismo, podemos encontrar una enfermedad fibroquística del hígado. Son formas más manifiestas ya de una enfermedad fibropoliquística, ¿no? Generalmente las enfermedades poliquísticas no son únicas. Y en general ya les había hecho mención de que cuando ocurre una malformación genética, ¿no? O una malformación congénita, perdón, generalmente hay más, ¿no? Entonces, le digo porque ya hemos tenido lamentablemente mala experiencia a veces, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, ustedes saben que los que operan el labio leporino, paladar hendido, son los cirujanos plásticos, ¿no? Pero eh, a veces las lesiones son tan leves que se piensan que pueden ser las únicas. Y sin embargo, pues a la hora de la hora hemos tenido grandes sorpresas. Recuerdo mucho un caso de una chiquita de 16, 17 años con un paladar hendido de grado leve, ¿no? Que se sometió a la intervención quirúrgica, salió muy bien, y al tercer, cuarto día, creo que ya estaba para que le den de alta, esta chica se desmaya. Se desmaya, van a reanimarla y muerta. Cuando le hacemos la necropsia a esta chica, le encontramos tromboembolismo pulmonar masivo y le encontramos malformaciones tanto en la vía biliar como en el riñón y asimismo en el corazón, aparte de estrocardia que presentaba. Entonces, ¿quién nos asegura externamente que no pueda haber esas malformaciones internamente? ¿No es cierto? Cuando no, en la historia en la historia pues, de clínica de la paciente pues, no refería mayor cosa. Entonces, por eso siempre en base a los hallazgos que hemos tenido en múltiples necropsias, eso sí siempre hemos podido comprobar de que no viene una malformación sola, ¿ya? No viene malformación sola. Siempre hay diversas malformaciones. Obviamente, pues unas más groseras, unas más graves que otras, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, de repente puede pasar por ahí con una malformación y pasa pues como inadvertido. Pero sin embargo, hay otras malformaciones que sí puede incluso ir hasta no solamente como, con la vida del paciente, ¿no? Sino con el hecho también de que puede alterar su desarrollo normal. Entonces, aquí en la fibrosis poliquística del hígado corresponde con malformaciones de la vía biliar intrahepática, acompañadas de fibrosis variable, ¿no? Que se ubican, como ya les dije, pues en la parte central. La mayoría con tendencia hereditaria y se asocian con riñones poliquísticos, ¿no? Por eso lo que les decía, generalmente no es único, ¿no? Se acompaña de otras malformaciones en otros órganos. Estos se pueden dividir en tres grupos: un hígado poliquístico de tipo adulto, un hígado poliquístico de tipo infantil y una fibrosis hepática congénita. En la enfermedad fibroquística del hígado, en el hígado poliquístico del tipo adulto, por ejemplo, se ha reconocido que es una enfermedad de tipo autosómico dominante, que también se asocia con riñones poliquísticos, también de tipo adulto. Y aquí lo que se ha podido ver en estos pacientes, eh, en los estudios por imágenes incluso, y que a veces han sido incidentales, ¿no? Han sido por otras molestias y se les ha tomado unos estudios hepáticos y se encontraron pues, múltiples quistes redondeados, bastante evidentes, y estos derivan de la primera generación de los conductos biliares intrahepáticos, que normalmente hay una segunda generación, pero en este caso esta queda indemne, por lo que no hay disfunción hepatobiliar, cumple con su función normal. En el hígado poliquístico de tipo infantil, más bien va a ser una enfermedad de tipo autosómico, pero recesivo, que se asocia también con riñones poliquísticos, pero de tipo infantil también, ¿no? Aquí puede notarse también quistes evidentes y histológicamente se reconocen áreas con fibrosis leve del espacio porta y con conductos biliares alargados y anastomosados. En la fibrosis hepática congénita, esta también es esporádica o familiar,
Puede asociarse también con riñones poliquísticos de tipo adulto. Histológicamente, en los espacios porta se pueden observar bandas de colágeno que rodean los bulillos normales en las bandas, ¿no? Puede haber aquí numerosos conductos biliares. Estos pacientes pueden evolucionar con hipertensión portal debido a la hipoplasia o la compresión fibrosa que puede provocar en las venas de los espacios porta. Tenemos la enfermedad de Caroli, sin tendencia familiar. Esta se puede manifestar en cualquier edad, caracterizada por dilatación sacular de conductos biliares intrahepáticos que generalmente van a comprometer segmentos hepáticos. Pueden formar cavidades y en las cuales se pueden formar cálculos incluso, ¿no? Y el inconveniente, pues, que estas cavidades y esta formación de cálculos pueden ser susceptibles a procesos infecciosos, ¿no? De ahí que podemos tener algunos casos, por ejemplo, de piocolecistos que pueden comprometer posteriormente la vesícula o pueden incluso haber formación de abscesos, ¿no? Los cuales pueden darse en la vesícula o en el mismo hígado. Podemos encontrar dilataciones congénitas del colédoco, que si bien no presentan tendencia familiar, aquí vemos la forma más frecuente, el quiste del colédoco, que es una dilatación concéntrica en su trayecto extraduodenal. En menos frecuente encontramos divertículos coledocianos o dilataciones saculares y el coledocele, dilatación concéntrica en la porción intraduodenal del conducto. Estas lesiones clínicamente pueden manifestarse con dolor, ¿no? Aunque más que el dolor, la que acuden los pacientes es por la ictericia. Por la ictericia o por la masa abdominalia que puede hacerse evidente. Pero siempre cuando hay un cuadro de ictericia, siempre realmente es bastante llamativo y el paciente se asusta y rápidamente va a la consulta, ¿no? Cuando es dolor, generalmente el paciente tiende a automedicarse, toman sus antiespasmódicos, sus analgésicos, y por ahí van pasando los días y eso se puede ir complicando. En cambio, cuando hay una leve obstrucción incluso, pero que ya puede estar ocasionando algún nivel de ictericia, ahí sí, rápidamente el paciente va pues a la consulta. Entonces puede asociarse también con fibrosis hepática congénita o con dilatación de los conductos intrahepáticos. Bueno. El páncreas heterotópico. Esta se presenta con pequeñas masas, generalmente menores de un centímetro en la mucosa o en la túnica muscular propia, más frecuentemente en duodeno, estómago y ayuno. Y este cuadro fue lo que presentó esta chiquita que se lo operó por leve, por la deformación que tenía, como para andar hendido, y al hacerle la necrosis justamente tuvo este problema, ¿no? Una bifurcación del páncreas y lo que había llevado a una pancreatitis. Y la chica había hecho una pancreatitis necrotizante hemorrágica. Y a partir de ahí se dispararon los trombos. Murió finalmente por tromboembolismo pulmonar. Entonces, aquí en estos casos, por ejemplo, puede haber un páncreas heterotrópico. Se puede presentar como pequeñas masas. Estas masas generalmente son menores de 1 centímetro en la mucosa o en la túnica muscular propia. Más frecuentemente en duodeno, estómago y ayuno. Su aspecto más característico en el antro gástrico es el de una lesión solevantada, sésile, a veces umbilicada en la desembocadura del conducto central. Si ustedes se acuerdan sus relaciones anatómicas, el páncreas después se acuesta prácticamente sobre el estómago, ¿no? Sobre una parte del estómago. De ahí que cuando ocurre esto,
rápidamente, pues, la salida de las enzimas pancreáticas rápidamente pues, puede perforar y dañar la pared gástrica también, ¿no? Incluso causando úlceras perforantes y, en, y se puede encontrar pues incluso hasta contenido gástrico en la cavidad abdominal cuando ocurre esto. Por eso una pancreatitis necrotizante es bien grave, porque es como, para que comparen, es como si cuando un cráter de un volcán pues explota y la lava pues por donde cae va arrasando con todo, ¿no es cierto? Va quemando todo, exactamente es igual. Por donde, por donde se escape las enzimas digestivas de páncreas, las enzimas pancreáticas, va arrasando con todo y va perforando. Por eso, por la cercanía con el estómago, generalmente pueden ocurrir que perforen el estómago, al final después encontramos contenido gástrico en el estómago y eso puede ser más fatal, ¿no? Los pacientes realmente que sobreviven a este tipo de pancreatitis realmente la pasan bastante difícil por 3 meses, ¿no? Hace una serie de fístulas incluso enterocutáneas, ¿no? Del, del intestino, empiezan a salir directamente a la piel y tenemos que estar limpiando y las heridas que drenan, dado que es intestino, pues drenan material ya, incluso hasta material fecaloideo, ¿no? Porque a veces hacen fístulas entre el intestino delgado y el intestino grueso. Es fatales, estos cuadros son bien fatales. Ojalá que les toque ver cuando todavía estén como estudiantes para que tengan ustedes una idea de lo que puede ser una pancreatitis hemorrágica necrotizante, ¿no? Y ojalá pudieran evolucionar esos pacientes, porque aunque son pocos los casos, algunos tienen la suerte de sobrevivir. Yo tuve la suerte de ver 2 casos en el Hospital Belén. Uno de una señora bien gorda, la verdad que la dábamos por muerta. La señora increíblemente sobrevivió. Y otro era un muchacho, tenía más o menos, no pasaba de 30 años. No había ningún antecedente para que tenga pancreatitis. Pero sin embargo hizo y era esto, con textura media, un poco fornido era. Pero sin embargo salió, pero totalmente adelgazado, ¿no? Fue fatal. La señora sí salió bien delgada, salió, pero como tenía sobrepeso, bueno, pues a ella le fue un poco mejor. Bien, entonces continuando con el hígado, ya hemos hablado de las malformaciones que pueden ver, pero no es la única forma de cómo se enferma, ¿no? Ahí tenemos una serie pues, de procesos inflamatorios que puede haber, incluso colestasias. En el caso del hígado, igualmente, procesos inflamatorios que pueden causar pues, inflamaciones crónicas y a la larga, pues ustedes saben que estas pueden continuarse con zonas de fibrosis y eso puede llevar a una cirrosis hepática. O lo que es también lo otro, la presencia de tumores en el hígado. Cuando hay tumores en el hígado, primero hay que hacer la diferenciación si se trata de tumores primarios o secundarios, dado que uno de los primeros lugares para hacer metástasis por otros órganos es justamente el hígado. La inflamación y colestasia. En la práctica, el término hepatitis se utiliza para asignar inflamaciones con compromiso difuso del hígado. No se suele emplear para lesiones focales ni para abscesos hepáticos o inflamaciones purulentas, que afectan principalmente componentes de los espacios porta. En la hepatitis viral, habitualmente por hepatitis aguda viral se entiende una hepatitis por virus hepatotrópicos, virus de la hepatitis. Existe un grupo de otros virus en el curso de infecciones sistémicas que también afectan al hígado, ¿no? Entonces ustedes saben que el mismo COVID-19 está presentando, o por lo menos se ha descrito ya, daño a nivel de tejido hepático, ¿no? Entonces ya comprobados, por ejemplo, teníamos el citomegalovirus, el herpes viridae, la mononucleosis infecciosa, que se ha visto y se puede reconocer pues, la presencia de estos virus ahí en el tejido hepático. Ojo, y hago la salvedad, que el diagnóstico de los virus en el hígado no es a través de biopsia, ¿ya? No es a través de biopsia. El diagnóstico es por estudios séricos, con la detección de antígenos, anticuerpos o de repente si hay la posibilidad de hacer cultivos de los virus, ¿no? Ese es el diagnóstico clínico. Pero obviamente nosotros reconocemos los hallazgos, es decir, la respuesta del tejido frente, frente a la infección por tal o cual virus. Y es tan específico que pues con la descripción de los daños causados podemos decir este es virus tal,
¿no es cierto? Incluso lo encontramos, porque los virus tienen, como ustedes saben, pues se ubican dentro de las células, o son intranucleares o son intracitoplasmáticos. Entonces lo podemos encontrar. Pero como vuelvo a repetir, no es el examen de elección, ¿no? Ah, no, estoy pensando en este paciente que tiene citomegalovirus y en el hígado. No, hay que hacerle biopsia. No, no es así, ¿no? Lo ideal sería hacer todos los exámenes que por elección le corresponde. Entonces, si aún así hubiera duda diagnóstica, pues de ahí se procederá a su biopsia, como está estipulado en los protocolos. Entonces, la evolución por virus de hepatitis sigue las siguientes formas. Hay una infección subclínica, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Sin manifestaciones. En la enfermedad clínica, que puede ser autolimitada, se puede presentar de tres formas. Una ictericia clásica o hepatitis ictérica, una hepatitis anictérica y una hepatitis colestática. Predomina la clínica de la morfología de la colestasia, con obstrucción de la vía biliar intrahepática. Y en las formas evolutivas especiales, tenemos la hepatitis fulminante, que puede pasar por una hepatitis crónica, y, y de ahí pues el paciente puede pasar al estado de portador asintomático. ¿Ya? En una hepatitis aguda viral, macroscópicamente se puede identificar un hígado tumefacto o hiperidémico en la etapa aguda. Hay caracteres histológicos constantes. Se puede reconocer lesiones predominantes centrolobulillares, los cuerpos acidófilos, por la necrosis celular aislada que hay necrosis por coagulación. Se puede encontrar balonización o degeneración vesicular hidrópica, asimismo necrosis lítica, necrólisis que se puede instalar en forma precoz. La trama reticular del hígado está conservada, menos mal. Sin embargo, hay mecanismos probablemente que no son de tipo inmunológico los que están también afectando acá. Es decir, que sean directamente causados por el virus que está infectando al paciente. Otra característica puede ser la respuesta inflamatoria, ¿no? El severo infiltrado inflamatorio que podemos encontrar. Hay infiltración linfohistocitaria, casi en todos los espacios porta. Hay infiltración en el ovulillo, que puede ser difusa o focal, ¿no? Entonces, el parámetro, como hemos dicho, es el espacio o la línea la línea de compromiso que hay entre la vena centrolobulillar y el espacio porta, ¿no? Ese es el referente. Tal es así que cuando se hace la descripción de los hallazgos histopatológicos, se habla pues de zonas 1, 2 y 3, según esté más cerca a la vena centrolobulillar, ¿no? Entonces tenemos además signos regenerativos, en el cual se puede apreciar células con mitosis, aumento del número de hepatocitos también binucleados, que están justamente en mitosis celular, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los caracteres histológicos sugerentes de paso a formas evolutivas especiales? En primer lugar, el hallazgo de necrosis masiva. Cuando compromete más del 85%, la evolución es la de una hepatitis fulminante, con grave insuficiencia hepática. El aspecto del hígado varía según el tiempo que sobrevive el paciente. Si son pocos días, el hígado está disminuido de tamaño y consistencia, puede ser friable. Sin embargo, cuando hacemos los diferentes cortes laminados, domina una coloración amarillenta, anaranjada, con un parénquima turbio. Si son algunas pocas semanas, el hígado empequeñecido es flácido. El corte, al ser el corte también laminado, se observa de un color rojizo en zonas esplenizadas, homogéneas, brillantes, con pérdida de estructura lobulillar. Entonces ya los lobulillos empiezan a afectarse. Microscópicamente, ¿qué vamos a encontrar en esa necrosis? Efectivamente corresponde a zonas de colapso de la trama fibrilar, ¿no? Ya hemos visto nosotros cuál es la disposición del lobulillo, ¿no es cierto? Cómo se disponen las trabéculas de remar entre la vena centrolobulillar y los vértices. Sin embargo, aquí vamos a encontrar ingurgitación sanguínea de los sinusoides, entre los cuales se encuentran detritos celulares. Si son algunos meses, el hígado puede tornarse pequeño, muestra extensas cicatrices que alteran con nódulos regenerativos. Estos tres cuadros morfológicos se denominan en la patología clásica como atrofia amarilla aguda, atrofia roja, subaguda e hiperplasia nodular múltiple, ¿no? Que es de Marchand.
La segunda es la necrosis en puente. Hay una necrosis de hepatocitos en áreas que unen espacios porta entre sí, portal o espacios portas con venas centrolobulares o portas centrales. Generalmente se observa como área de desaparición de células hepáticas acompañada de colapso del retículo. No se aprecia necrofarenosis. Y en tercer lugar tenemos la necrosis de saca bocado, ¿no? O necrosis erosiva. Ese es como si estuvieran sacando pues con una cuchara un poco de helado, ¿no? Así se reconocen esas lesiones. Hay destrucción de hepatocitos aislados de la placa limitante periportal con interrupción de esta. En el lugar de los hepatocitos hay infiltración linfocitaria que tiende a rodear los hepatocitos generalmente balonizados, ¿no? En vías de desaparición. Y no se aprecian aquí necrofarenosis. Puede haber necrosis en sacabocado, que ya indica un paso a la hepatitis crónica activa, madre, ¿no? ¿Y qué virus pueden estar comprometiendo esto? El virus de la hepatitis A, por ejemplo. Que si bien esto, ya sabemos que este es un virus que generalmente se presenta en niños y es autolimitado. Sin embargo, vemos que hay virus cuyo material genético es ARN de 27 nanómetros de diámetro, que puede producir la llamada, pues, hepatitis epidémica que decía, ¿no? En niños, justamente, este puede difundirse rápidamente por su vía de transmisión fecal-oral. Tiene un periodo de incubación de unas 4 semanas y no se presenta en la forma fulminante. No pasa a la cronicidad ni al estado de portador tampoco. Como les dije, es autolimitada. En cambio, la virus de hepatitis B sí es la que nos trae ciertas complicaciones y es por la que nosotros, todo el personal de salud, pues nos recibimos vacunas, ¿no es cierto?, para poder hacer nuestro trabajo intrahospitalario o en relación con pacientes. Tenemos que estar vacunados, de lo contrario, pues corremos el riesgo de poder sufrir una infección de este virus. Y es un virus de ADN, a diferencia del anterior. El virión completo es una partícula DANE, está constituido por envoltura externa de lípidos, proteínas y carbohidratos, y donde se puede identificar su antígeno, ¿no? Su antígeno de superficie. Tiene una porción central que se expresa en parte como antígeno central core, ¿no? Y esta se transmite por vía parenteral, de ahí que se puede transmitir por transfusión y ese es por el motivo por el cual pues, se tiene mucho cuidado a la hora de ver la sangre de los donantes, en donde se ha podido ver que hasta un 10% de transmisión de esta enfermedad ha sido a través de esa vía, por aguas de inyecciones, por agujas de inyección y a través de soluciones de continuidad en piel y mucosas, por contacto sexual también, homosexual o heterosexual. También ustedes saben que la vía sexual es una forma de transmisión de la hepatitis B, ¿no? Periodo de incubación de este virus es de 2 o 3 meses. Causa hepatitis aguda que dura semanas o meses y en el 25% de casos puede llevar a una hepatitis fulminante. Evoluciona a cronicidad o al estado de portador y tiene mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Ahora, hay que hacer mención que la primera causa de cáncer hepático, de carcinoma hepatocelular en nuestro país, el primer factor que induce eso es la cirrosis hepática, ¿no? Y en nuestro país la primera causa de cirrosis hepática es el alcoholismo crónico. Así que esa es la vía. Ahora, en el caso de la hepatitis B, efectivamente también hay riesgo de hacer un cáncer, pero que hemos visto es un 10% nomás de estos pacientes que pueden enfermar, ¿no? Respecto a la hepatitis C, esa todavía es más complicada, recién caracterizada. Su material genético es ARN también, las vías de transmisión son similares a las del virus B. 90% de las hepatitis post-transfusionales son por virus C. Producen hepatitis aguda a evolución fulminante, a hepatitis crónica o al estado de portador. Y las infecciones por virus C confieren mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Ahí pueden ver en esta imagen, se aprecia la degeneración balonizante. Como pueden ver, ya no se observa la arquitectura hepática normal, donde veíamos nosotros un lobulillo, ¿no es cierto? Veíamos las trabéculas de Remarque, cómo se distribuyen de la vena centrolobulillar hacia los vértices. Sin embargo, acá ya se altera eso debido a que las células tienen su propia reacción y por lo tanto se observa una degeneración balonizante de numerosos hepatocitos. Como pueden ver, no se ve una línea ya de formación, ¿no? Y vemos ahí pues que esa es
la fase de apoptosis que está pasando el organismo para evitar más daño hepático. En esta otra imagen se puede ver un mayor aumento. Miren, ahí son las esclerosadas, aquí con apoptosis, ¿no? Y hay zonas con esteatosis hepática, ¿no? Los hepatocitos con gran contenido de grasa. Ahí, tal la cantidad de grasa que, miren, terminan desplazando al núcleo hacia un lado. Ahí está. Termina desplazando el núcleo hacia un lado, ¿no? Entonces, este paciente evoluciona a una hepatitis crónica. Y esta hepatitis crónica se define, pues, como la presencia de inflamación en el hígado por más de 6 meses. Según la etiología y la patogenia, se reconocen los siguientes tipos principales de hepatitis crónica, que puede ser producido por la hepatitis B, ¿no? Por el virus C, o puede ser tipo autoinmune, aunque en menor grado, y puede también ser inducido por drogas, como les dije, el alcohol, o idiopática incluso, ¿no? En la mitad de los casos de hepatitis crónica, hay que tener en cuenta que no hay antecedentes de una fase aguda precursora, ¿no? Entonces, son pacientes porque han pasado el cuadro agudo en forma silente, pero que sin embargo en ese tiempo han tenido posibilidad de estar contagiando a más personas. Y a los casos con hepatitis B, un 5 a 10% evolucionan a la cronicidad. Y a los casos de hepatitis C, hasta un 30 a 40%. Eso demuestra su alta agresividad. Y aquí, miren, este hígado, como ha perdido su arquitectura histológica normal. Nótense ahí que alrededor de los lobulillos, ¿no? Y en forma desorganizada se encuentra fibrosis, ¿no? Fibrosis. Y vemos ahí la esteatosis, pues, ¿no? Aunque en grado leve, pero esteatosis. Ya hemos dicho, la esteatosis viene a ser la presencia de tejido graso en los hepatocitos. Ahora, las variedades que puede presentarse de hepatitis. Puede haber una hepatitis crónica persistente. Autolimitada no se asocia con daño hepático progresivo. Y a veces corresponde a la recuperación retardada de un episodio agudo, pero puede demorar incluso años en curar. En más de la mitad de los casos se encuentra antígeno de superficie del virus B en el suero, ¿no? Histológicamente encontramos en el hígado infiltración predominantemente linfocitaria, limitada a los espacios porta. No se observan lesiones destructivas ni infiltrado inflamatorio lobular. Solamente se circunscribe esa zona. Por lo tanto, como ven, el diagnóstico pues no va a ser histológico, ¿no es cierto? Si hay sospecha, y como hemos dicho, puede ser pacientes que pasen el cuadro agudo de forma silente. Entonces, sin ninguna molestia, ¿cómo podemos pensar de que pueda estar sufriendo de hepatitis, ¿no es cierto? O sea, ahí se hace complicado el caso. Entonces, ahí viene el otro, ¿no? La historia epidemiológica, pero siempre y cuando el paciente sepa, pues, ¿no? Si el paciente sabe y quiere tener, pues, sacarse la duda que posiblemente se haya contagiado debido a la sospecha epidemiológica, pues ahí sí puede encontrarse algunos casos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en esos casos no se necesita tanto los signos, sino más bien el reconocimiento de la respuesta del organismo. Tal como ocurre ahorita con el COVID. Con el COVID se hace un tamizaje a todo paciente respiratorio, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos? Y es más, hasta sintomáticos, por la zona nada más, ¿no? Por ejemplo, que se hizo en el mercado modelo. Se cogió a todos los trabajadores, la mayoría no tenía ninguna molestia. Y sin embargo se encontraron que habían 173 contagiados de COVID. Imagínense, si eran trabajadores del mercado, eran vendedores, y ellos distribuían todas las cosas con sus clientes, imagínense ahí la posibilidad de contagio. Y todos ellos estaban asintomáticos, ¿no? Se logró reconocer, debe hacer la prueba, nomás igualito. ¿Ves acá? Se puede hacer la prueba, el paciente puede estar asintomático. Y igual puede haber una reacción que pueda, pues, por ahí darnos una luz en cuanto a la posibilidad de contagio. Pero, a su vez, pues, crea, pues, la preocupación de cuántos más se pudieron haber contagiado y cuántos pueden estar por ahí, ¿no? En la hepatitis crónica activa o agresiva es una enfermedad progresiva. Termina en cirrosis o insuficiencia hepática y muerte. Esa es la forma más agresiva, la fulminante.
Hay una historia natural con un curso aproximado de 10 a 20 años. Aparte los tipos. En la historia natural hay un curso aproximado de 10 a 20 años. Aparte de los tipos viral, puede haber una hepatitis de tipo autoinmune por drogas o por de causas idiopáticas. Puede ser secundaria la utilización al uso de alcohol, enfermedad de Wilson o déficit de alfa-1 antitripsina. Histológicamente, en este tipo de hepatitis se ve una marcada infiltración linfocitaria o linfoplasmocitaria portal y periportal en el espacio porta, dentro y fuera, ¿ya? De tal forma que puede comprometer áreas que se aproximen a la vena centrolobular. Estas pueden incluso presentarse con necrosis en sacabocado, que pueden avanzar a necrosis en puente, ¿no? Con fibrosis periportal progresiva, fibrosis en puente porto portal y porto central y fulminantes y finalmente cirrosis. Cuando la necrosis en puente se hace confluente, la enfermedad tiene una mortalidad de un 50% a los 5 años. Y el daño hepático por etanol, aquí vemos entidades anatomopatológicas como el hígado graso, y la hepatitis alcohólica y cirrosis. El tipo y grado de las lesiones están relacionadas con la cantidad y duración del consumo exagerado, ¿no? En el hígado graso, los lípidos derivan en primer lugar de la dieta y en segundo lugar de los depósitos que se empiezan a acumular. El alcohol va a producir pólisis en los depósitos, aumenta la síntesis de ácidos grasos en el hígado, disminuye la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, hay un aumento en la producción de triglicéridos y así interfiere en la liberación de lipoproteínas. En el caso del etanol, la lesión empieza por estetosis centrolobular, ¿no? Centrolobular, que luego se hace a panlobular, ¿no? Entonces hay un patrón de compromiso histológico. Mientras que en la microscopía electrónica se puede reconocer las mitocondrias gigantes y aumento del retículo electromático liso. El hígado graso es reversible, se suspende la ingestión de alcohol. Y en la hepatitis por alcohol tenemos aquí tres componentes principales, ¿no? El componente alterativo, el exudativo y la fibrosis. En el alterativo hay degeneración hialina de Mallory, necrosis de hepatocitos y degeneración vesicular hidrópica. Hay un componente exudativo, donde encontramos una marcada infiltración multifocal intralobular de inicio de polimorfos nucleares. Y posteriormente hay una marcada fibrosis. Esta fibrosis empieza alrededor de la vena centrolobular, ¿no? Conocida como zona 1, con prolongaciones aracniformes hacia adentro del lobulillo, alrededor de los hepatocitos y en los sinusoides. Forma una malla portal y periportal y quedan espacios porta de forma estrellada, ¿no? Hay fibrosis, tiende a formación de bandas fibrosas, portos centrolobulares y portoportales. Y aquí en esta imagen podemos ver una imagen clásica de una hepatitis aguda alcohólica. Ahí se ven depósitos intracelulares prominentes de material de lino, de color rojo, como pueden ver, y formas globulares, ¿no? Este es lípidos, ¿no? Esta presencia es esteatosis. La colestasia. La colestasia viene a ser la interrupción del flujo biliar, impide que la bilis se vierta al duodeno. Entonces, si no hay una distribución, una circulación adecuada de la bilis, pues esta rápidamente pues, puede pasar a la sangre y hacerse notoria, ¿no? Por eso clínicamente se presenta con ictericia y retención en la sangre de sustancias contenidas en la bilis, como bilirrubina, colesterol y ácidos biliares. La colestasis puede producirse por obstrucción de la vía extrahepática, ¿ya? O sea, fuera del hígado, o puede ser por obstrucción biliar intrahepática, y esto se conoce como una cirrosis biliar primaria. Asimismo, puede haber una colestasis funcional, por alteración en el transporte de la bilis a través de la membrana canalicular de los hepatocitos. Por ejemplo, en hepatitis viral colestásicas o en la colestasia del embarazo. Es lo que les decía yo en anteriores sesiones, ¿no?
Las enfermedades no tan solo se traducen por daño morfológico, ¿no? Las enfermedades también un gran grupo cuenta porque hay un daño funcional o una alteración funcional que está menguando la función del órgano o la función del aparato del sistema y por lo tanto pues se traduce en enfermedad. Histológicamente, la colestasia se caracteriza por la presencia de pigmento biliar en los canalículos biliares. Podemos encontrar trombos o cilindros biliares y en el citoplasma de los hepatocitos podemos encontrar principalmente en la zona centrolobular, ¿no? Entonces, estos hallazgos son en el citoplasma de los hepatocitos que conforman las trabéculas de Remar, pero en aquellas células que están próximas, ¿no? A la parte centrolobular, es decir, a la vena centrolobular. Ahí podemos ver la imagen de colestasia. Se ve aquí una pigmentación amarilla. Vienen por acá todavía estas células hepáticas. Todavía se reconoce una hilera, ¿no? Ahí están las trabéculas de Remar. Sin embargo, acá a la izquierda se observa obstrucción de la vía biliar, con proliferación de conductos biliares, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que se haga más notorio acá, pues, los pigmentos. Igualmente acá tenemos ya cúmulos verde amarillentos, ¿sí? Que son pigmentos biliares. Y como ven aquí, la obstrucción del árbol biliar produce estasis biliar intrahepática, ¿no? Miren ahí, esta es la vena, este es el espacio porta, ¿no? Miren ahí cómo está el infiltrado. Ah, no, esta es la vena centrobuliar, miren. Vena centrobuliar, aquí se ven apenas unas trabéculas de Remar. Y esta es la tríada portal. Acá está la tríada. Está el conducto, la arteria y la vena. ¿Ya? Ahí tienen, miren, en esta tríada, toda esta es la tríada. Ahí es el espacio porta, como ven, con el infiltrado linfocitario en el espacio porta y fuera de él, ¿no? Miren, hasta afuera también. Y ahí tenemos además la obstrucción, pues, de los conductos. Entonces, la esteatosis hepática es una lesión con acumulación de triglicéridos en los hepatocitos en forma de vacuolas, como hemos visto, de tamaño variables y muy común en personas alcohólicas, ¿no? El hígado está aumentado de tamaño. La esteatosis es reversible en pocas semanas después de la abstinencia y puede progresar a hepatitis alcohólica si persiste el consumo de alcohol, ¿no? Así nos podemos encontrar que hay una marcada estatosis hepática, ¿no? Con grandes depósitos de lípidos. Es una estatosis macrovesicular que puede ser por gestar de alcohol o de algunos medicamentos. Ahí pueden ver la marcada fibrosis además. Esta es una esteatohepatitis no alcohólica, en donde se puede ver además la marcada fibrosis aquí en el espacio porta, ¿no? Y aquí hay una esteatosis macrovesicular. Podemos encontrar obstrucción de la vía biliar extrahepática, ¿no? En la vía biliar extrahepática puede obstruirse en cualquier segmento de los conductos biliares extrahepáticos, desde la ampolla de váter hasta el hilio hepático. Causas frecuentes, los cálculos, como puede haber de repente un cáncer, un carcinoma, una esteatosis por inflamación o cicatrices postoperatorias. Histológicamente, aparte de la acumulación del pigmento biliar en los canalículos y hepatocitos, el aumento de la presión produce dilatación de los conductos que van a unir el conducto biliar portal con el canalículo, los colangiolos que se denominan. Estos se dilatan, a continuación los conductillos rodeados por los polinucleares que seguidamente migran desde fuera de la membrana basal a través del epitelio hacia la luz, ¿no? Conformando una colangitis aguda. Entonces, aquí tenemos la obstrucción de la vía extrahepática en que, ya hemos dicho, puede ser por cálculos o por alguna masa, puede asimismo generar una infección bacteriana ascendente con exudado purulento, una colangitis supurativa,
una enfermedad grave que lleva a la formación de microabscesos y abscesos, que le decía, y que es una situación de emergencia, pues no tiene que operar de inmediato en esos casos. Si persiste la obstrucción, sin colangitis, hay una reacción fibrosa en el espacio porta alrededor de los conductos biliares, una proliferación de conductillos en el espacio porta y con menor frecuencia el desarrollo de tabiques fibrosos entre el espacio porta. Aquí tenemos en este otro cuadro los abscesos hepáticos también, el cual se puede producir por llegada de bacterias piógenas por diferentes vías, ¿no? Puede ser la vía biliar, por abscesos colangíticos, secundarios, obstrucción de la vía biliar, puede ser por vía vena porta, a partir de inflamación interabdominal, como apendicitis aguda, abscesos pielefeblíticos, puede ser por vía de la arteria hepática, concurso séptico pioemia, por contigüidad, por ejemplo, desde un absceso sufrénico o una colicitis aguda, por vía directa, por trauma o por infección a través de un quiste. Los abscesos pueden ser únicos o múltiples. Miden desde milímetros a varios centímetros, pueden confluir formando grandes cavidades. Los pequeños pueden curar con cicatriz incluso. Otros abscesos pueden fistulizarse a las cavidades peritoneal o un órgano vecino, incluso hacia la piel, ¿no? Hacia el pulmón también puede irse a través del diafragma. Y en el caso de la cirrosis, es una fibrosis hepática difusa, sistematizada, generalmente de carácter inflamatorio o desencadenada por necrosis de hepatocitos. La fibrosis delimita nódulos de parénquima remanente o con regeneración atípica de manera similar, en forma de septos en todos los sectores del órgano. El concepto de cirrosis es morfológico, ¿ya? Esto sí. Entonces, para hacer diagnóstico de cirrosis, tenemos que hacer biopsia, ¿ya? Entonces, ahí ocurre lo contrario a lo que les venía diciendo. Si bien les he dicho que en los anteriores casos, si bien podemos ver pues en las biopsias, ¿no es cierto?, la presencia de virus y incluso bacterias, pero sin embargo les he dicho que no es el examen de elección, ¿no es cierto? Porque el examen de elección sería ver sus anticuerpos a través de un examen clínico o el mismo cultivo de los virus o gérmenes, ¿no es cierto? Pero en cambio para la cirrosis, de ahí los colegas se ponen del lado contrario, más bien que quieren ser patólogos. Y a través de una imagen ya quieren diagnosticar cirrosis, o a través de un examen de sangre quieren diagnosticar cirrosis, cuando no es así. Entonces, zapatero a su zapato, como se dice, ¿no? El concepto de cirrosis es morfológico, es decir, a través de biopsia, ¿ya? Ahora, en el estudio general del paciente, esa cirrosis, ¿por qué se debió? Ya, ese ya es otro tema. Ahí donde entrará todo el análisis clínico con todos los exámenes habidos y por haber. Dentro de ellos la propia biopsia, ¿no? Entonces, derivado de un hecho anatómico y no una entidad nosológica, la cirrosis representa un estado terminal de diversas enfermedades hepáticas, principalmente formas patogénicas. Tenemos la alcohólica, poshepatitis, debido a una patología biliar, secundaria a obstrucción, o una patología biliar primaria, o una hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y podemos encontrar nosotros de diversas formas anatómicas, ¿no? Tenemos ahí una cirrosis micronodular, por ejemplo, se denomina también portal, septal o monolobular. Macroscópicamente es un hígado de tamaño normal o pequeño, aumentado de consistencia. Se observa difusa y homogéneamente micronodular de 1 a 3 milímetros, con tabiques conjuntivos rosados blanquecinos, deprimidos, firmes o elásticos, que rodean completamente los núcleos. Seguimos con los tabiques fibrosos que se observan. Puede haber infiltración linfohistocitaria de grado variable. Los tabiques rodean o disecan los nódulos de los hepatocitos. Estos son de disposición trabecular o desordenada, con signos regenerativos. Rara vez pueden reconocerse venas centrobiliares incluso. En los tabiques puede encontrarse una proliferación de conductillos biliares, y especialmente en la periferia de los nódulos regenerativos, pseudoconductos o constituidos por hepatocitos. En la cirrosis micronodular es frecuente consecuencia de daño hepático por alcohol, ¿no? También puede ser consecuencia de una hepatitis crónica activa, daño en la vía biliar, primario o secundario, a déficit de alfa-1 antitripsina.
Y en la cirrosis macronodular, llamada también postnecrótica, multilobular o postcolapso. A la macroscopía observamos un hígado de tamaño conservado, menos frecuentemente pequeño. Los nódulos miden de 3 milímetros a 3 centímetros de diámetro. Entre ellos se pueden encontrar bandas o tabiques fibrosos, gris blanquecinos o gris rojizos. Y en la cirrosis macronodular, histológicamente, observamos los tabiques que se forman por colapso del retículo de zonas necróticas. Hay tabiques pasivos o los que se agregan a fibrosis activa. Se reconocen espacios portales y venas centrales. Algunas de estas últimas están comunicadas con espacios portales por tabiques o están claramente incluidas en las cicatrices. En la cirrosis macronodular, observamos aquí como secuencia de una hepatitis necrotizante viral, una enfermedad de Wilson, una hepatitis crónica, como ya hemos descrito anteriormente, ¿no? En el caso de la cirrosis biliar secundaria, llamada también colangítica, es producida por una obstrucción de la vía extrahepática. La colangitis, que afecta a los conductos, también a los espacios portales, va dañando progresivamente los espacios perilobuliares. La inflamación portal va a llevar a una fibrosis perilobuliar que tiende a disecar los lobulillos y alterar la arquitectura hepática. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a reconocer? El hígado es micronodular. Se ve de color verde negruzco. Uno lo palpa y se siente duro o consistencia fibrolástica. La vía biliar se observa dilatada y puede haber extensas cicatrices periliares. Es característico el aspecto en guirnaldas, ¿no? del resto del parénquima. En la cirrosis biliar primaria o enfermedad desconocida encontramos una patogenia autoinmunitaria con anticuerpos antimitocondriales circulantes. Afecta principalmente a mujeres de edad mediana. Y aquí, en este caso, la lesión comienza por degeneración del epitelio de conductos biliares, seguida de una reacción inflamatoria crónica portal y periportal, con necrosis en sacabocado, granulomas epitelioides, vecinos de los conductos biliares, desaparición de conductos biliares y signos de colestasia. En una fase ulterior hay fibrosis portal con formación de puentes y ulterior evolución a cirrosis. Principales efectos de la cirrosis, entonces tenemos ahí la hipertensión portal, la lesión hepatocelular y la citis. La hipertensión portal secundaria a la compresión de la rama de la vena hepática por los nódulos y aumento de la resistencia a la circulación sinusoidal. Acuérdense que el hígado empieza a endurecerse, por lo tanto, pues va a ejercer una compresión, ¿no? Se va a manifestar esto por hepatomegalia y desarrollo de la circulación colateral. En la lesión hepatocelular, que es secundaria al daño por alcohol o mecanismos inmunológicos reactivos o la infección viral en hepatitis B o isquemia por desvío de sangre, distorsión y fibrosis de sinusoides y regeneración con formación de trabéculas hepatocelulares gruesas. Incluso acá, esta lesión hepatocelular se puede manifestar con insuficiencia hepática e ictericia. Y la citis, que viene a ser secundaria a una hipertensión portal, donde vemos una menor presión córtica del plasma, ¿no? Al final es el edema, y el edema, saben que es por el desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, y esa diferencia de presiones pues hace de que se evacúe agua hacia los espacios intersticiales. En esta imagen vemos una cirrosis micronodular. Los nódulos regenerativos suelen ser de 3 milímetros o menos. El aspecto amarillo o marrón de estos nódulos se debe a la estetosis hepática marcada, la causa más común de esta cirrosis, y de estetosis el alcoholismo crónico. Acá en este caso tenemos una cirrosis macronodular, se observan nódulos mayores de 3 milímetros, hay depósitos extensos de colágeno parduzco rodeando a los nódulos regenerativos. Miren ahí todo este daño hepático. Y hecho un corte histológico, vemos ahí cirrosis a poco aumento, se ve una cirrosis hepática micronodular con nódulos regenerativos rodeados de gran banda de fibrosis colágeno, ¿no? Ahora, en el hígado puede haber tumores, también pueden ser benignos o malignos, pueden ser primarios o secundarios.
Aquí en este cuadro, en resumen, vamos a ver los principales. El adenoma, muy infrecuente, menos mal, se observa predominantemente en mujeres que consumen anticonceptivos orales. Es un tumor benigno bien delimitado, de arquitectura trabecular, formado por células similares a los hepatocitos normales. El carcinoma hepatocelular es la contraparte, no es el cáncer. Su frecuencia varía en diversos países del mundo. Entre los factores relacionados en su etiología y patogenia destaca la cirrosis. Entre 50 y 75% de los carcinomas hepatocelulares se presentan en hígados cirróticos. La cirrosis por hepatitis B es el factor de mayor riesgo. Y la persona con serología positiva para antígeno hepatitis B tiene un riesgo de carcinoma hepatocelular de 230 veces más que una persona que no tiene estos antígenos. Entonces, de ahí su alta asociación, ¿no? del antecedente de hepatitis B con un carcinoma hepático. Asimismo, la cirrosis alcohólica tiene un riesgo mucho menor que la post-hepatitis B de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Sin embargo, como en algunas regiones, la cirrosis alcohólica es mucho más prevalente en la post-hepatitis. La menor cantidad de los carcinomas hepatocelulares con cirrosis se puede originar en uno de tipo alcohólico, ¿no? Entonces, lo que les decía aquí en nuestro país, por ejemplo, nuestro país no es tanto por hepatitis B, y ojalá que no sea porque nos está diagnosticando adecuadamente, ¿no? Si no, más bien en nuestro país vemos que el carcinoma pues se asocia la cirrosis al alcoholismo, como dijimos, ¿no? El carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma encontramos macroscópicamente masas nodulares blandas. Estas son sangrantes, ocasionalmente verdosas por la bilis, se localizan más frecuentemente en el óvulo derecho. Se distinguen 4 formas macroscópicas: uninodular, multinodular, masiva y difusa. Y el tumor tiene marcada tendencia a la extensión intravascular. Frecuentemente hay permeación y se ve acompañada de trombosis de la vena porta o de las venas hepáticas. Ya pues por a través de las venas puede hacer metástasis a cualquier otro lado, ¿no? La microscopía es un tumor epitelial sólido con células neoplásicas de disposición trabecular, tienen escaso estroma tumoral, las células presentan abundante citoplasma eosinófilo, núcleos vesiculosos con uno o más nucleolos prominentes, una pequeña proporción de los canalículos biliares delimitados por células neoplásicas muestran cilindros de pigmento biliar, y las células tumorales producen alfa-fetoproteína, cuyo nivel sérico se utiliza como elemento de ayuda diagnóstica, incluso ese tumor, ¿no? La diseminación es por invasión local, muy frecuente la invasión y permeación de las ramas del aporte de la arteria hepática. Hay metástasis a ganglios linfáticos regionales y metástasis hematógenas. Lo más frecuente es metástasis hacia pulmón, hueso, corazón y glándula suprarrenal. Y así es como se puede ver un carcinoma hepatocelular, ¿no? Miren ahí, zonas de color blanco amarillentos, verdosos, ¿no? Con incluso algunos nódulos satélites alrededor. Y el corte histológico, ahí se ven las células malignas, nótense ahí en esa zona, donde se ven pues que se pueden entremezclar con hepatocitos normales, ¿no? Pero si uno ve las características celulares, a mayor aumento, ya uno distingue o aplica los criterios de malignidad celular. En el colangiocarcinoma es menos frecuente que el carcinoma hepatocelular. Algunos se originan de conductos biliares pequeños y son macroscópicamente distinguibles del hepatocarcinoma. Otros se distinguen cerca del hilio y se manifiestan más en por ictericia, prurito y baja de peso. Microscópicamente, vemos que está constituido por estructuras glanduliformes de un estroma colágeno denso dermoplástico. Habitualmente en la arquitectura es tubular, ¿no? Pero también puede ser papilar. Es decir, se ven como papilas, como dedos. Da frecuentemente metástasis intrahepáticas y se disemina preferiblemente por vía linfática. La sobrevida es algo mayor que el hepatocarcinoma,
pero igualmente el pronóstico es malo, ¿no? En general los dos son de peor pronóstico. Los pacientes con colitis ulcerativa idiopática tienen mayor riesgo de colangiocarcinoma que el resto de la población. Por eso que a estos pacientes se les hace mapeos de vez en cuando y se les somete a pruebas de screening antitumorales. En el hepatoblastoma se observa en niños con mayor frecuencia, representa el 5% de todos los tumores en la infancia, más frecuente en niños mayores y durante los primeros 2 años de vida, puede haber 65-70%, síntomas de presentación frecuente de la hepatomegalia, asimismo la ictericia es rara, se observa alfa-fetoproteína elevada en 90-95% de los casos. Macroscópicamente, al hacer los cortes laminados del hígado, se puede encontrar un tumor circunscrito que puede variar de 5 hasta 25 centímetros de diámetro, necrótico, hemorrágico. Asimismo, a la microscopía, este está formado por células tumorales embrionarias de tipo epitelial, similares a los hepatocitos del embrión, ¿no? A veces con componente mesenquimático incluso prominente. Puede haber permeación vascular linfática, que es frecuente y muy marcada, y de ahí pues hacer metástasis en cualquier lado. Aunque se dice que el pronóstico, pues, de acuerdo a esto, no es tan precisado, ¿no? Sin embargo, es desfavorable si es que fuera un tumor anaplástico o embrionario, ¿no? Y así mismo, si el borde quirúrgico tiene compromiso tumoral y si hay metástasis. Es un tumor rápidamente progresivo, el hepatoblastoma puede llevar a la muerte de ruptura hepática, insuficiencia hepática y metástasis. La sobrevida del hepatoblastoma, la sobrevida de 5 años varía de 25 a 40%. Y la metástasis más frecuente del hepatoblastoma son a los pulmones, ganglios linfáticos regionales, diafragma, glándulas suprarrenales, médula ósea. Asimismo, otro tipo de neoplasia maligna es el angiosarcoma, que es infrecuente, hay mayor riesgo ocupacional en estos casos, debido a los pacientes que trabajan en plantas de cloruro de vinilo, ¿no? Entonces, el material es esto para la fibra de vidrio. Y tenemos efectivamente los tumores metastásicos en el hígado, que junto con el pulmón, el hígado es el órgano más frecuentemente afectado por la diseminación metastásica de tumores malignos de otras zonas. El origen primario de los tumores metastásicos hacia el hígado puede ser de la mama, pulmón y colon. Y se aprecian múltiples implantes, ¿no? Incluso puede presentarse con hepatomegalia masiva. Las metástasis que crecen más que por su aporte vascular se necrosan en el centro, ¿no? Entonces vamos a ver ahí zonas necróticas que a veces pueden ser detectadas, o por lo menos pues ver una zona heterogénea que no coincide pues con un tejido vivo, ¿no? Y en los exámenes por imágenes se puede detectar y algunas áreas que pueden hacernos pensar de que hay ese daño a nivel histológico. Puede haber asimismo afectación masiva del hígado antes de que se desarrolle una insuficiencia hepática. Y ahí donde podemos encontrar, miren, nótese la diferencia entre estas dos áreas, ¿no? Nótese aquí la proliferación celular y se distinguen los diferentes criterios de malignidad celular, ¿no? Como es el hecho de la hipercelularidad, la variación del tamaño de las células, la variación de la forma de las células, la relación núcleo-citoplasma está alterado, el núcleo está más crecido, así mismo el núcleo se nota más teñido, se ve hipercromático, se ve con múltiples nucleolos, hay mayor división celular, ¿no? Y esos son los criterios en cuanto a la propia célula. Hay otros criterios también, como el hecho de ver la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, volviendo ahí, ya para
Para avanzar con la patología de la vesícula biliar, tenemos ahí la colesterolosis, que es la acumulación de histocitos cargados de ésteres de colesterol, ¿no? Son macrófagos que están comiendo y grasa prácticamente, son células xantomatosas en el estroma, las cúspides de los pliegues de la mucosa vesicular. Se piensa que refleja la presencia de bilis sobresaturada en el colesterol incluso, y el colesterol se pueden pasar asintomáticos, ¿no? Es un hallazgo frecuente eh, en las colecistectomías, ¿no? Entonces, a veces, pues el paciente se queja de dolor, de cólicos vesiculares, a veces se hace ecografía, se puede encontrar cálculos como que no se puede encontrar, o se pueden encontrar rasgos de arena, ¿no? O barro biliar. Sin embargo, cuando se hace el estudio de la pieza operatoria, encontramos que ya hay signos colesterolósicos. Y eso sí, es preciso, si es que se hiciera el reconocimiento, se hiciera el diagnóstico de una colesterolosis, si no hubieran cálculos, es preciso pues hacer extirpación, porque ya está reconocido que la colesterolosis puede ser una lesión precancerosa, ¿no? En otros casos se asocia pues, con cálculos a menudo de tipo colesterínico. Macroscópicamente se manifiesta como un retículo levantado de color amarillo sobre fondo rojizo de la mucosa, una vesícula en fresa que se denomina, y en ocasiones la lesión tiene focos, con mayor cantidad de células xantomatosas, se forma uno o varios pólipos colesterínicos, generalmente pediculados que miden entre 2 y 5 milímetros. Lo más frecuente en la patología biliar son las litiasis. Son consecuencia, pues, de la mayor número de hospitalizaciones que se observan, 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres, y los cálculos biliares se forman habitualmente en la vesícula. Aquí en nuestro país es más frecuente en varones. Se encuentran cálculos en la vía biliar extrahepática, particularmente colédoco y ampolla de Vater, la mayoría de las veces por migración desde la vesícula más bien. Y los cálculos de la vesícula constan de un núcleo constituido principalmente por glucoproteína. Por fuera tiene una armazón albuminosa en la que se depositan cristales o sales desde el punto de vista del análisis clínico. El componente más importante es el colesterol, que también se encuentra bicarbonato de calcio y carbonato de calcio, ¿no? En la litiasis vamos a encontrar aquí que el colesterol pasa del hígado a la bilis, entonces mantenido pues en solución, y el aumento del colesterol, la disminución de las sales biliares o lecitina llevan a una sobresaturación y de ahí una posterior precipitación del colesterol en la bilis, ¿no? Y por lo tanto empieza la acumulación de esto y formación de cristales. Desde el punto de vista morfológico, se reconocen dos tipos principales de cálculos: puros metabólicos y mixtos inflamatorios. Esta última denominación no debe entenderse en el sentido de que este tipo de concreción se produce desde el inicio, por una inflamación, ¿no? Porque eso significaría que por la falta de frecuencia de estos cálculos, que, que la colestitis alitiásica también sería frecuente, lo que no es cierto. Entonces, al parecer, la inflamación juega un importante papel en el crecimiento más bien de los cálculos y el núcleo de los cuales se genera por un trastorno metabólico. En la colestitis aguda, en más del 95% de los casos, se asocia con litiasis. Entre las infrecuentes colecistitis aguda a litiásicas hay que recordar la tífica, ¿no? Por fiebre tifoidea, que antes se veía con mayor frecuencia. En su patogenia se postula una irritación de la pared por la bilis concentrada, como consecuencia del enclavamiento de los cálculos en el bacinete o en el conducto cístico. Frecuentemente se asocia a infección por el Escherichia coli o Streptococcus fecalis, ¿no? Sin embargo, la infección no es constante, es un fenómeno secundario de la obstrucción y se piensa que los gérmenes llegan a la vesícula por vía linfática. ¿Cuál es la morfología de una vesícula tumefacta, edematosa, serosa e hiperémica y hemorrágica? La mucosa hemorrágica o con áreas de necrosis y pseudomembrana, en ocasiones gangrena de la pared. Histológicamente reconocemos inflamación aguda, infiltrado leucocitario, polimorfo nuclear. En la mayoría de los casos se reconocen elementos de inflamación crónica, es decir, linfocitos.
¿Y cuáles son las complicaciones que pueden presentarse? La perforación, que es poco frecuente, el absceso perivesicular, sí se observa con frecuencia en nuestro medio, peritonitis biliar o purulenta, que también es otra de las cosas que puede ver cuando hay sobre todo absceso previo, y puede haber fístulas colecistos duodenales, que es rara, colecisto colónica, por colecitis aguda o un reblandecimiento. Generalmente cuando hay problema de fístulas se asocia más bien a otros tipos de patología, ¿no? Por ejemplo, como el síndrome Misiri, por ejemplo, ¿no? Que es algo un poco más alejado. Y menos mal que es poco frecuente también. En la colecitis crónica se asocia con litiasis, es una lesión muy común de la vesícula litiásica. En su morfología reconocemos un tamaño normal, disminuido o aumentado. La mucosa, por debido a la presencia de los cálculos, justamente se puede ver una mucosa aplanada, ¿no? Una mucosa aplanada o despulida, que le decimos, y a veces puede tener áreas granulosas incluso. Generalmente en el bacinete, la pared generalmente está engrosada y se torna fibrosa, aunque otra vez se puede estar más bien reducida en una delgada lámina. Entonces, histológicamente, los hallazgos son variables por diversas combinaciones. Puede haber infiltración linfocitaria multifocal de la mucosa y subserosa, atrofia o hiperplasia del epitelio. Puede haber atrofia o hipertrofia de la túnica muscular. Puede haber fibrosis de la mucosa, de la muscular y de la serosa. O puede haber numerosos senos de Rokitansky-Aschoff, que son invaginaciones microscópicas de la mucosa hasta la túnica muscular o a la subserosa. Asimismo, las tres variantes peculiares son la vesícula esclerotrófica, la hidrovesicular y la vesícula en porcelana. Ahí tenemos una vesícula biliar normal, para que recuerden ustedes su histología y pueden ver las vellosidades con un bonito epitelio simple cilíndrico y debajo del estroma, células epitelioides, células fibroblásticas. Aquí vemos extirpado una vesícula biliar, que como ven se puede observar cálculos biliares ahí, diferentes cálculos facetados. Se le denomina facetados porque tienen varias caras, ¿no? Varias facetas, ¿no? Como ven, estos son figuras medias cuadrangulares, medias piramidales, ¿no? Que tienen varias caras. Y miren la mucosa se blanquecina de aspecto despulido. Aquí encontramos las vellosidades con un marcado infiltrado linfocitario, ¿no? Y aquí tiene, miren, la invaginación que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Con un marcado infiltrado linfocitario también en el estroma vesicular. La vesícula biliar y la vía extrahepática también comparten la presencia de neoplasias. La neoplasia más importante de la vesícula de los conductos biliares extrahepáticos son los adenomas y los carcinomas. Los más graves, obviamente, son los carcinomas. Los adenomas son generalmente sésiles, de tipo tubular o túbulo papilar, en los cuales se puede encontrar diversos grados de displasia. Son raros realmente. Lo más frecuente es el carcinoma en la vesícula biliar y carcinoma en las vías biliares. Al igual que los carcinomas de vía pancreática, realmente son fatales, ¿no? El carcinoma en la vesícula biliar es frecuente, el segundo de mortalidad por cáncer digestivo en Chile. Acá en nuestro país está por el quinto lugar, casi siempre litiasis y coledistiasis crónica, predomina en mujeres. Macroscópicamente es frecuente la infiltración en una vesícula con inflamación crónica. Ahí vemos una mucosa granulosa, blanco-grisácea, con una pared engrosada, blanquecina, y por otro aspecto a veces no se reconoce la vesícula como neoplásica en cirugía y ni siquiera macroscópicamente desde el examen, ¿no? Otras veces se encuentra enmascarado en una colecicitis aguda. Sin embargo, ya cuando hacemos el mapeo de la pieza operatoria, ya ahí sí podemos encontrar las áreas de carcinoma. Por eso que en todo paciente que se estirpe una pieza operatoria, ¿no? Por muy benigno que parezca, pues siempre está estipulado por norma sanitaria que se le haga el estudio histopatológico, ¿no? Estos pueden ser, por ejemplo, la vesícula biliar, el apéndice fecal, pueden ser
de repente la placenta en una paciente que ha sido poscesariada, ¿no? Entonces, en todos esos casos siempre se amerita que se haga el estudio. El estudio porque puede encontrarse ahí el inicio ya de un cáncer que no haya estado manifestando signos clínicos en el paciente. Entonces, eso igual ocurre que con la vesícula biliar. Entonces, generalmente, como dijimos, es la infiltración y puede estar enmascarada en otros cuadros, ¿no? Histológicamente vamos a ver acá en el carcinoma de la vesícula biliar, es adenocarcinoma tubulares o papilares con cualquier grado de diferenciación. Rara vez puede ser un carcinoma espinocelular o adenoescamoso. La diseminación se da por contigüidad al hígado y al peritoneo. Hay metástasis ganglionares transcelómicas o hematógenas. Generalmente se diagnostica cuando ya hay diseminación extravesicular. Por eso, lamentablemente, estos casos, cuando ya se diagnostican, ya no hay nada que hacer, ¿no? De que el pronóstico es malo, los pacientes no duran mucho tiempo. La mayoría se originan de nuevo a partir de lesiones precancerosas, en mucosas sin adenoma, y un bajo porcentaje se origina en adenomas. Los adenomas en la vesícula biliar en realidad son muy frecuentes, ¿no? Y el adenocarcinoma vesícula biliar, miren acá, ahí nótense las células en el epitelio. De primera línea se observa una hipercelularidad marcada. Y además se observa pues que la arquitectura epitelial está alterada, ¿no? Entonces vemos hay focos de infiltrado incluso, miren, en la pared ya hay focos de glándulas malignas, es decir, de cáncer. Y el carcinoma de las vías biliares es menos frecuente que el de la vesícula, ¿no? Afecta en forma similar a ambos sexos, no tiene relación clara con la litiasis, y su ubicación en orden de frecuencia es ampolla de Vater, colédoco y conducto hepático. A veces es difícil determinar si se origina en la porción terminal del colédoco o en la ampolla, dado que ya pues está comprometiendo toda esa zona y se ve como una sola masa al momento del hallazgo. Y se manifiesta clínicamente por ictericia obstructiva. Debido a la masa que está ahí ocupando ese espacio, pues el paciente empieza a debutar con ictericia. Macroscópicamente puede ser poliposo y es frecuente su ubicación en la ampolla de Vater, en donde además suele ser infiltrativo. Histológicamente, el carcinoma de las vías biliares es un adenocarcinoma tubular bien o moderadamente diferenciado con abundante estroma fibroso. La diseminación también es por invasión local, hace metástasis también linfógenas o hematógenas. El carcinoma de la ampolla tiene un pronóstico menos favorable que los demás, ¿no? Y con respecto al páncreas, ya hemos dicho nosotros que aquí está comprometido pues, el páncreas exócrino, en la que se reconocen dos formas principales de pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda intersticial y una pancreatitis aguda hemorrágica. En la intersticial es una inflamación serosa intersticial que se presenta en el curso de enfermedades infecciosas. El ejemplo característico es la pancreatitis de la parotiditis viral. O en la pancreatitis aguda hemorrágica es una enfermedad grave caracterizada por necrosis pancreática, destrucción vascular y hemorrágica. Pancreatitis aguda hemorrágica. Es macroscópica, hay hemorragias intersticiales y superficiales que alteran con focos intersticiales y superficiales de esteatonecrosis de 4 milímetros, a veces en su mayoría blancos amarillentos con aspecto de tiza, ¿no? Y estos focos suelen encontrarse también en el tejido adiposo. En la forma más intensa está aumentado de volumen, rojo negruzco, o convertido en un hematoma con foco de necrosis. El tejido peritoneal vecino se ha infiltrado por material hemorrágico que puede extenderse en forma